So today in Sunday school, I began to talk about the Psalms. El día de hoy en la escuela dominical empezamos a hablar acerca del libro de los Salmos. And this morning, I thought that we would focus on a psalm that is appropriate for Easter. Y les comenté esta mañana que quería enfocarme en este sermón en un salmo que es muy apropiado para el domingo de resurrección. Although every Sunday is the Lord's Day, this is a special day where we focus on the resurrection of Jesus. Aun cuando todos los domingos son el día del Señor, este domingo en particular tiene una connotación interesante acerca de la resurrección de Cristo. Now you might be surprised by the choice of Psalm 16 for an Easter text. Y podría ser que usted se sorprenda en esta elección que hemos hecho del Salmo 16 para un sermón en domingo de resurrección. You might wonder why it isn't one of the four Gospels accounts of the resurrection. Nos podríamos preguntar por qué si cada uno de los 4 evangelios ya tiene un recuento de la resurrección de Cristo. Or maybe Paul's great resurrection chapter in 1 Corinthians 15. ¿O por qué no tomar un sermón de resurrección desde el texto en 1 Corintios 15 del apóstol San Pablo? But remember that the early church did not have the New Testament. Pero recordemos que la iglesia primitiva no contaba con un Nuevo Testamento. And so when they came together on Easter at first, they read the Old Testament. Entonces, cuando la iglesia se congregaba en este domingo de resurrección, ellos tenían que tomar un sermón del Antiguo Testamento. For the early church, what we call the Old Testament was the Scriptures. Para la iglesia temprana, aquello que nosotros denominamos el Antiguo Testamento, para ellos era la Sagrada Escritura. An Old Testament professor friend of mine likes to say this. Y un profesor de Antiguo Testamento, amigo del doctor, decía lo siguiente. He says, preach the gospel at all times. Decía, predique el evangelio en todo tiempo. And when necessary, refer to the appendix. Y cuando sea necesario, haz referencia al apéndice. By appendix, he means the New Testament. Por apéndice, él se refería al Nuevo Testamento. The New Testament is the fulfillment of the Old Testament. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. And it is our guide to reading the Old Testament. Y el Nuevo Testamento es nuestra guía para poder leer correctamente el Antiguo Testamento. But the gospel is in the Old Testament. Sin embargo, el Evangelio ya se encuentra desde el Antiguo Testamento. And now we'll have Psalm 16 read in Spanish. Ahora, hermanos, si pueden ponerse de pie, vamos a leer el Salmo 16 a continuación. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. I would draw your attention to the fact that this is a psalm of David. Quiero primeramente atraer su atención al hecho de que este es un salmo de David. And I would have you take special note of verse 10. Y quiero que notemos específicamente el versículo 10 en esta tarde. For you will not abandon my soul to Sheol, Porque no dejarás mi alma en el Seol, or let your Holy One see corruption. ni permitirás que tu santo vea corrupción. And by the way, remember that when the New Testament quotes a portion of a psalm, Y de hecho hay que recordar que en todo momento cuando el Nuevo Testamento cita un texto del Antiguo Testamento, they are expecting you to recall in your mind the whole psalm.
Ellos están procurando que el lector tenga en su mente no solo el fragmento citado, sino todo el texto. It's best just to memorize the whole thing. Esto nos ayuda también a memorizar la porción completa. And if you don't have the entire Old Testament memorized, Y si no tenemos el Antiguo Testamento completamente memorizado, then be sure to look up the cross-references in the New Testament and read those Old Testament cross-references. hay que asegurarnos de leer las referencias cruzadas que se encuentran en el Nuevo Testamento y luego traerlas al Antiguo Testamento. We can learn a lot from how the apostles preached the Old Testament. Porque podemos aprender mucho en la manera en la cual los apóstoles predican a partir del Antiguo Testamento. Now, Psalm 16:10 was one of the most quoted verses in the whole Old Testament about the resurrection of Christ. Ahora bien, el Salmo 16, en su versículo 10, es uno de los pasajes más citados, repetidamente citados a lo largo de las predicaciones de la resurrección que encontramos en el Nuevo Testamento. In fact, we see Psalm 16:10 quoted in two very famous sermons in the New Y Testament. de hecho es interesante notar que vamos a encontrar el Salmo 16, versículo 10, citado en dos de los sermones más famosos que aparecen en el Nuevo Testamento. For the first, turn to Acts chapter 2. El primero de ellos lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. So in Acts 2:23, Peter is preaching on the day of Pentecost. En Hechos 2, 23, el apóstol Pedro está predicando en el día de Pentecostés. About 9 o'clock that morning, the Holy Spirit had fallen upon the disciples. Aproximadamente como a las 9 de la mañana de aquel día, el Espíritu Santo había descendido y había llenado a los discípulos presentes. The disciples were gathered together, and suddenly there was a sound of a mighty rushing wind. Los discípulos estaban congregados todos juntos y de pronto se escuchó el sonido de un poderoso viento que llenó todo. And it filled the house where they were, Y este viento llenó la casa donde ellos estaban, and tongues of fire rested over each one of them. y lenguas de fuego reposaron sobre cada uno de ellos. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages. Y todos los presentes fueron llenados con el Santo Espíritu y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Jews from all over the world were in Jerusalem gathered for the festival. Ahora bien, había judíos de todas las partes del mundo congregados en Jerusalén por causa de las festividades en aquellos días. And they heard these disciples speaking the mighty works of God in all of their various languages. Y ellos escucharon a estos discípulos hablar las grandes maravillas de Dios en los diferentes idiomas que ellos hablaban. It was a reversal of the curse of Babel. Este evento fue como algo reversible a lo que sucedió en el relato de la Torre de Babel. Where God confused the languages of the human race and created the nations. En Babel, Dios confundió las lenguas de la raza humana y de ese modo fueron constituidas las naciones diferentes. And now we see a prophetic sign of how the nations are going to be reached. Pero ahora estamos viendo una imagen profética de cómo estas mismas naciones serían atraídas nuevamente y alcanzadas por el Evangelio. With the good news of forgiveness of sins through the death and resurrection of the Messiah. Por estas buenas nuevas del Evangelio que nos hablan del perdón de pecados por medio de la muerte y la resurrección del Mesías. The Great Commission will be fulfilled. La gran comisión sería cumplida. As the Spirit-empowered church takes the gospel to the nations. De tal forma que el Espíritu Santo iba a empoderar a la iglesia para que ésta fuera y saliera a todas las naciones. And Peter stands up and begins to explain what is going on. Entonces Pedro se levanta y comienza a explicar qué es todo eso que estaba sucediendo ahí. And in order to explain it, of course, he refers to the Old Testament. Y nos damos cuenta que con la finalidad de explicar este acontecimiento, el apóstol Pedro va a hacer referencia al Antiguo Testamento. In verses 17 to 21, he quotes the prophet Joel. Por ejemplo, en el versículo 17 al versículo 21 del capítulo 2 de Hechos, él va a citar al profeta Joel. And he says that what is happening is a fulfillment of that prophecy. Y él va a decir que eso que está sucediendo es el cumplimiento de aquella profecía de Joel. And then he goes on and says, men of Israel, in verse 22. Y después él va a continuar y va a decir en el versículo 22, varones israelitas,
Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs, Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, that God did through him in your midst, as you yourselves know. que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, you crucified and killed by the hands of lawless men. prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, God raised him up, al cual Dios levantó, loosing the pangs of death, sueltos los dolores de la muerte, for it was not possible for him to be held by it. por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. For David says concerning him, Porque David dice de él, and then he begins to quote from Psalm 16. y enseguida él va a empezar a citar directamente del Salmo 16. I saw the Lord always before me, Veía al Señor siempre delante de mí, for he is at my right hand that I may not be shaken. porque está a mi diestra, no seré conmovido. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, My flesh also will dwell in hope, y aún mi carne descansará en esperanza. for you will not abandon my soul to Hades, Porque no dejarás mi alma en el Hades, or let your Holy One see corruption. ni permitirás que tu santo vea corrupción. You have made known to me the paths of life, Me hiciste conocer los caminos de la vida. and you will make me full of gladness with your presence. Me llenarás de gozo con tu presencia. Now you will recall that I began by saying that Psalm 16 is a psalm of David. Ahora, quiero recordarle que al inicio de este sermón comencé diciendo que el Salmo 16 es un salmo de David. Everybody listening to Peter this day would have known that. Cualquier persona que estuviera escuchando al apóstol Pedro en este día de Pentecostés sabría de antemano que el salmo citado pertenece a David. And so Peter says in verse 29, Y así dice San Pedro en el versículo 29. brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. And from where Peter was standing preaching, he could have moved his arm and pointed toward where everybody knew David's tomb was. Y en ese momento viene el apóstol, podría haber señalado el lugar conocido por todos en el cual se localizaba el sepulcro de David. And so the point is that Psalm 16:10 cannot be about David. Sin embargo, el punto es que el Salmo 16 y estos versículos no pueden tratarse únicamente de David. And so Peter explains in verse 30, Y así lo va a explicar Pedro en el versículo 30. being therefore a prophet and knowing that God had sworn an oath Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios that he would set one of his descendants on the throne, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. that he was not abandoned to Hades, Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, nor did his flesh see corruption. que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. This Jesus God raised up, A este Jesús resucitó Dios, and of that we are all witnesses. de lo cual todos nosotros somos testigos. Being therefore exalted at the right hand of God, Así que, exaltado por la diestra de Dios, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. ha derramado esto que vosotros veis y oís. And then Peter goes on to quote Psalm 110:1. Y posteriormente Pedro va a continuar citando, pero ahora el Salmo 110, versículo 1. The Lord said to my Lord, Dijo el Señor a mi Señor, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. In that line, the Lord said to my Lord, En esa línea, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, the first Lord is clearly Yahweh. el primer Señor referido allí claramente es Jehová.
The second Lord, my Lord, the question is, who is that? Pero el segundo Señor, aquel que es referido como mi Señor, es la interrogante que tenemos aquí acerca de la identidad de este Señor. Peter is saying you can't interpret that as David Pedro está diciendo, no podemos interpretar este Señor como David, because there's David's tomb over there. porque la tumba de David está por allá. And so you must interpret it as applying to the Messiah. No obstante, debemos de interpretar a este Señor, a esta, como aplicado al Mesías. And so he brings his sermon to a climax by saying, Y entonces él continúa con su sermón hasta llevarlo al clímax por medio de decir, let all the house of Israel therefore know for certain sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, that God has made him both Lord and Christ. que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. This Jesus whom you have crucified. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Psalm 16 was important enough in the minds of the early church El Salmo 16 era muy importante en la mente de la iglesia temprana. to make it into this very first Christian sermon, Incluso por eso incursiona en este primer sermón cristiano, preached on this historic day predicado en este día histórico by the Apostle Peter. por el apóstol Pedro. And by the way, you know that Luke is the author of Luke and Acts. Y ahora hay que recordar que Lucas es el autor tanto del Evangelio de Lucas como del libro de los Hechos. And in the first 4 verses of Luke chapter 1, Y en los primeros 4 versículos de Lucas capítulo 1, he explains how he came to write his gospel and Acts. él explica el método y la forma en la cual él iba a escribir su propio evangelio. He interviewed people Ese método fue por medio de entrevistar personas, and he did research. de hacer una investigación. And Luke was a member of Paul's circle of workers. Y Lucas pertenecía al círculo de colaboradores que estaban cercanos al apóstol Pablo. And of course, we should realize that even in a book as long as Luke and Acts, so many things had to be left out. Y por supuesto tenemos que estar plenamente conscientes que en libros tan grandes como el Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos, hay muchos hechos, hay muchas cosas que seguramente fueron pasadas por alto. So whatever we find that Luke included in his book De tal- must be important. De tal modo que cualquier cosa que Lucas haya querido incluir en su libro debe ser de primera importancia. Quoting Psalm 16 to prove that Jesus is the Messiah Entonces, citar el Salmo 16 como una prueba de que Cristo Jesús es el Mesías must have been a common practice in the early church. debería ser seguramente una práctica muy común en la iglesia primitiva. And we can see further evidence of this in Acts 13. Y podemos encontrar evidencia posterior de esto mismo en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 13. In Acts 13, we have a record of the first sermon preached by Paul on his first missionary journey. Aquí tenemos ahora un recuento del primer sermón predicado, pero ahora por San Pablo, en su primer viaje misionero. Paul and Barnabas have been sent out from Antioch in Syria, Él predicó esto en aquel viaje hacia Antioquía de Pisidia, They traveled by ship to the island of Cyprus. en el cual iban viajando por medio de barco hacia la isla de Chipre. They arrive on the island of Cyprus, and the first place they visit is Salmis. Y entonces, habiendo desembarcado en la isla de Chipre, el primer lugar que ellos visitan es Samos. In Acts 13:5, it says something very important. Y en Hechos 13, versículo 5, sucede algo muy importante. It says that they went to the synagogue first, Se dice que ellos primero se van a dirigir hacia la sinagoga. and that became a pattern all through Paul's missionary journeys. Esa actividad de dirigirse hacia la sinagoga se volvió un patrón recurrente en todos los viajes misioneros de Pablo. When he would arrive at a new city, Cualquier momento que él llegara a una nueva ciudad, he would take the gospel and preach on the first Sabbath in the synagogue. él llevaría el evangelio a predicar en el Sabbat en la sinagoga.
he would declare that Jesus is the long-awaited Messiah. declarando que Jesús era aquel grandemente esperado Mesías. And then he would form the nucleus of a church Y posteriormente él estaría fundando iglesias with those Jews who believe. con esos judíos que se volverían creyentes en Jesús. And then he would add to that preaching of the converts from the Gentiles. Y posteriormente a esa misma iglesia se le añadirían creyentes que provenían de los gentiles. Now the text tells us that they went from Cyprus to Perga. Ahora, se nos dice en el texto que ellos navegaron de Chipre a Pérgamo And then they went to Antioch of Pisidia. y llegando a Antioquía de Pisidia. And in Acts 13, 16 to 41, Es cuando en Hechos 13, 16 en adelante, Luke gives us a summary of Paul's sermon in the synagogue in Antioch of Pisidia. Lucas nos va a facilitar un resumen del sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia. This is the first of Paul's sermons that we have recorded in the book of Acts. Este es el primer sermón del que tenemos un relato registrado de Pablo en el libro de los Hechos. And sure enough, just like Peter, he quotes Psalm 16:10. Y inmediatamente, tal y cual lo hizo Pedro, él también va a citar el Salmo 16. He quotes it in verse 35. Él lo cita en el versículo 35. Por eso dice también en otro No, that's salmo, wrong. He doesn't quote it in 35. He quotes it in 25 to 28. versículo 25, Oh, wait, no, sorry, I'm in the wrong place. Just hold on. Please do not adjust your sets. The technical difficulties are temporary. Yes, in verse 35, he quotes Psalm 16:10. él cita en el versículo 35, Salmo 16, 10. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. And then he goes on to explain. Y él continúa explicando el significado de este texto. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. But he whom God raised up did not see corruption. Mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Let it be known, therefore, brothers, Sabed pues esto, varones hermanos, that through this man forgiveness of sins is proclaimed to you, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, and by him everyone who believes is freed, y de que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, from everything from which you could not be freed by the law of Moses. todo aquello en lo cual no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Now, just before he quotes Psalm 16, he had just quoted Isaiah 55:3. En él es justificado todo aquel que cree. Y vemos cómo al citar Salmo 16, él lo conecta inmediatamente con Isaías 53. And I draw your attention to that because it's a parallel passage to Psalm 16:10. Y quiero atraer su atención a esta realidad porque aquel otro texto es también un paralelo al Salmo 16. Listen to what Isaiah 55:3 says. ¿Qué dice Isaías 55, 3? Incline your ear and come to me. Inclinad vuestro oído y venid a mí, Hear that your soul may live, oíd y vivirá vuestra alma, and I will make with you an everlasting covenant, y haré con vosotros pacto eterno, my steadfast, sure love for David. las misericordias firmes a David. So Paul is using these two verses, Isaiah 55:3 and Psalm 16:10, Entonces Pablo va a estar usando ambos textos, Isaías 55 y Salmo 16, to prove that Jesus is the one through whom the Davidic covenant is being fulfilled. para comprobar que Jesucristo es aquel por medio del cual el pacto con David se iba a cumplir. Paul and Peter are preaching the same message. Pablo y Pedro están predicando el mismo mensaje. They are interpreting the Psalms in the same way. Ellos están interpretando el Salmo en la misma forma. They see Christ in the Psalms. Ellos pueden ver a Cristo en este Salmo.
So should we. De tal forma que también nosotros deberíamos poder ver a Cristo en este salmo. We need to learn to interpret the Psalms like the apostles did. Necesitamos aprender a interpretar los salmos de la misma forma en la que los apóstoles los interpretaban. We should not just simply accept their conclusions. No simplemente debemos de aceptar sus conclusiones. We should watch how they interpret Scripture and learn how to do it for ourselves. Más bien deberíamos de mirar cuidadosamente cómo ellos interpretaban la Escritura para aprender también nosotros a hacerlo de esa forma. So let's turn back to Psalm 16. Entonces regresemos nuevamente al Salmo 16. In verses 1 to 4, En los versículos 1 al 4, the central thought is taking refuge in Yahweh. el pensamiento central de estos 4 versículos es encontrar refugio en Jehová. Notice that it is written in the first person. Notemos cómo este fragmento está escrito en la primera persona. This is personal faith. Esta es una fe personal. Preserve me, O God, for in you I take refuge. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. I say to the Lord, you are my Lord. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. The speaker in this psalm appears to be in danger. El que está hablando en este salmo aparentemente pareciera estar en algún tipo de peligro, Because his cry is desperate, preserve me, O Lord. porque él está clamando con desesperación, guárdame, oh Jehová. In verse 2, he expresses his total dependence on the Lord. En el versículo 2, él declara su total dependencia en el Señor. I have no good apart from you. No tengo ningún bien fuera de ti. This is Christ confessing his total dependence on the Father. Este es Jesucristo declarando su total dependencia en el Padre. In John 10:30, he says, I and the Father are one. En Juan 10:13, él dice, el Padre y yo uno mismo somos. And the Son and the Father are working as one in the work of redemption. Y es el Padre y el Hijo quienes estarán trabajando como uno solo en toda la obra de la redención. In verses 3 and 4, we see a contrast between the saints and the idolaters. Versículos 3 y 4, vamos a notar aquí un contraste hecho por el salmista entre los santos y los idólatras. As for the saints in the land, they are the excellent ones, Los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. in whom is all my delight. Para los íntegros es toda mi complacencia. But the sorrows of those who run after another God shall multiply. Pero aquellos que corren detrás de otros dioses, Their drink offerings of blood I will not pour out. ellos no ofreceré yo sus libaciones de sangre, Or take their names upon my lips. ni en mis labios tomaré sus nombres. If we pursue idols, God will not know us. Si nosotros servimos diligentes a otro Dios, el Señor no nos conocerá a nosotros. And so here we can see once again the reference to the exile and why it had to happen. Entonces nuevamente aquí podemos notar esa razón por la cual el exilio sucedió en primer lugar. Moses warned the Israelites in Deuteronomy that if they worshipped idols, they would be exiled from the land. Moisés ya había amonestado con anterioridad al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio de las consecuencias que habría si ellos siguieran a dioses ajenos. The Messiah is presented here as the one true faithful Israelite. Y el Mesías es retratado aquí como aquel prototipo del israelita perfecto. Jesus Christ lived a life of perfect obedience to the law and to the Father. Jesucristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley y a su Padre. He not only obeyed the letter of the law, but he also understood and kept the spirit of the law. Él no solamente obedecía la letra de la ley, sino que también entendía y guardaba el espíritu de esa ley. He did for Israel what Israel could not do for herself. Él hizo por Israel lo que Israel no pudo hacer por sí mismo. He did for us what we could never do for ourselves. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. And this is why he can save. Y esta es la razón por la cual Él puede salvar. His perfect active righteousness Porque su perfecta obediencia activa, justicia y obediencia activa, is made ours by faith. es hecha nuestra por medio de la fe.
Then in verses 5 to 8, we see Yahweh, my only comfort in life. Ahora, en los versículos 5 al 8, vamos a ver el concepto de Jehová como mi único consuelo en la vida. You notice it says, the Lord is my chosen portion and my cup. Se dice aquí, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. At the Last Supper, Jesus drinks the cup, En la última cena, el Señor Jesús bebió la copa, which symbolizes his shed blood. la copa que simbolizaba su sangre derramada. In Gethsemane, he said, if it be your will, let this cup pass from me. En el Getsemaní, él decía a Dios, si fuera tu voluntad, pasa de mí esta copa, Nevertheless, not my will, but yours be done. pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. The human will of Jesus comes into alignment with the divine will. La voluntad humana de Cristo se estaba alineando con la voluntad divina. And then in verse 7 and 8, we see that the Lord is our comfort. Y entonces en versículo 7 en adelante vamos a ver cómo Jehová es nuestro consuelo. So in verses 5 and 6, he is struggling with decision. En el versículo 5 y 6 él está batallando con una decisión. But in verses 7 and 8, he talks about the comfort of the Lord for him. En el versículo 7 en adelante él concluye en que es el Señor Jehová su consuelo en esta vida. I have set the Lord always before me. He puesto a Jehová he puesto siempre delante de mí. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. And Jesus perseveres and goes all the way to the cross. Y entonces Jesucristo persevera y avanza todo el camino que tiene por delante hasta llegar a la cruz. And he goes in faith, Y él va avanzando en fe. believing that the Father is leading and guiding him. Él va creyendo que es el Padre aquel que le guía y le conduce a ese destino. And this is the context for verses 9 to 11, which talk about Yahweh, my only comfort in death. Y ese es el contexto para los versículos 9 al 11. Verse 9, therefore my heart is glad and my whole being rejoices. Verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. My flesh also dwells secure. Mi carne también reposará confiadamente. How can the Messiah say that his flesh is secure when he's on the verge of dying? ¿Cómo puede decir el Mesías que su carne estaría segura si él está precisamente en camino hacia el matadero? He can say this because he believes and anticipates the resurrection. Él puede decir esto porque él cree y él anticipa su resurrección. Imagine the apostles reading Psalm 16 Imagínense a los apóstoles leyendo el Salmo 16 and understanding that everything that happened to Jesus had been prophesied ahead of time. y entendiendo que todo aquello que aconteció al Señor Jesús ya había sido profetizado desde tiempo antes. How could they not come to the conclusion ¿Cómo podrían ellos no llegar a la conclusión that he was the Messiah? que él era el Mesías? Verse 11, the Messiah says that in the presence of the Lord there is fullness of joy. Verso 11, el Mesías dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, And at your right hand there are pleasures forevermore. delicias a tu diestra para siempre. Who sits at the right hand of the Father? ¿Quién se sienta a la diestra del Padre? Remember when Peter and James and John came and asked Jesus if they could sit at his right and left in the kingdom? ¿Recuerdan cuando aquellos tres discípulos interrogaron al Señor Jesús para preguntarle quién se sentaría a su diestra cuando Él viniera en su reino? Jesus said, you have no idea what you're talking about. Jesucristo les dice, ustedes no tienen idea de lo que están preguntando. If Jesus is at the right hand of the Father, Si Cristo está sentado a la diestra del Padre, who is on the left of Jesus? ¿quién está a la diestra de Cristo? Peter and John cannot have the place of God. Pedro y Juan no podían usurpar el lugar de Dios. The Messiah ascended to the right hand of the Father after the resurrection. El Mesías se sentó a la diestra de Dios después de su resurrección. And this throne that he is sitting on is Yahweh's throne merged with David's throne. Y ese trono en el cual el Mesías se está sentando es aquella combinación entre el trono de Dios y el trono de David.
The central interpretive issue in this psalm is a question. El problema central de interpretación que encontramos en este salmo es la siguiente pregunta. Who is speaking in this psalm? ¿Quién está hablando en este salmo? It is written in the first person and it refers to the Lord in the third person. Vemos que el salmo habla en la primera persona, pero se refiere al Señor en la tercera persona. So it can't be Yahweh speaking, No puede ser Jehová hablando, and it can't be David speaking, tampoco puede ser David hablando, because his flesh saw corruption. porque ciertamente la carne de David sí conoció corrupción. And so when the apostles read this psalm, they said it's obviously about the Messiah. Entonces cuando los apóstoles traen este salmo a predicación, ellos dicen, obviamente aquí está hablando el Mesías. It's the Messiah speaking. Es el Mesías hablando. Do you see how radical this message is? It's the Messiah speaking, and Jesus is the Messiah. ¿Podemos ver qué radical es este mensaje? Es el Mesías quien está hablando y es Jesús quien es el Mesías. Maybe you would forgive me for bringing in a little bit of theology here. Ahora, discúlpeme si introduzco un poco de teología en este momento. How about if we contemplate the pre-existence of the Son? ¿Qué pasaría si contempláramos al Hijo en su estado preexistente? The Son is the second person of the Trinity. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad. The Son is eternal. El Hijo es eterno. The man Jesus came into being at the incarnation. El hombre Jesús tuvo un inicio en la encarnación, But the eternal Son brought that man, that human nature, into union with itself. pero el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, asumió esa naturaleza humana en algún punto. The eternal Son existed before David ever wrote a psalm. El Hijo eterno de Dios existía muchos siglos atrás que David escribiera este salmo. And so the eternal Son who was destined to become the Messiah Y era ese mismo Hijo eterno de Dios aquel que estaba destinado a convertirse en el Mesías. makes David into his mouthpiece. ¿Qué hace con David entonces? And he speaks in Psalm 16. Lo que él hace es hablar a través de David en el Salmo 16. He speaks through his prophet David. Él habla por medio de su profeta David. It is the Messiah speaking through David. Es el Mesías hablando por medio de David. This is how we are to see Christ in the Psalms. Esta es una forma por la cual podemos ver a Cristo en los Salmos. I'm sure there have been many Christians through the ages Estoy convencido de que han existido muchos cristianos a lo largo de las edades who have read through the Psalms and come to Psalm 16 que han leído los Salmos y han llegado hasta el Salmo 16 and read it as a Psalm of David. y lo leen como un Salmo de David. And when they came to verse 10, they kind of shrugged and said, I'm not sure what that means. Y cuando llegan al versículo 10 y leen este pasaje, ellos dicen, no estoy seguro de lo que esto significa. But this is why we need to let the New Testament teach us how to read the Psalms. Y es por esta razón que necesitamos hacer que el Nuevo Testamento nos enseñe a leer y a interpretar los Salmos. I don't know about you, but when I realized that Jesus, my Savior, is speaking to me through Psalm 16, No sé usted, pero cuando yo me doy cuenta que Jesucristo, mi Señor, me está hablando por medio del Salmo 16, it sends a chill up my spine. It's an English saying. Okay. It makes me feel full of wonder. esto me hace llenarme de grande asombro. I want to quote from a theologian named Patrick Henry Reardon. Ahora quiero compartirles una cita de un teólogo que se llama Patrick Henry. He says, in addition to showing his disciples the truth of the resurrection, Dice lo siguiente, además de mostrar a sus discípulos la verdad de su resurrección, by many infallible proofs, por muchas pruebas infalibles, being seen of them for 40 days, habiéndolos visitado y visto por unos 40 días, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God, y hablándoles todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, the newly risen Lord took special care el recién resucitado Señor tomó cuidado especial
to explain to the church the authentic meaning of Holy Scripture. para explicarle a su iglesia el auténtico significado de la Sagrada Escritura. Indeed, we know that the day of resurrection itself De hecho, sabemos que el día de resurrección en sí mismo was partly devoted to this task. estuvo en parte dedicado a realizar esta tarea. Luke 24, the two disciples on the road to Emmaus. Lucas 24, los dos discípulos que van en el camino de Emaús, And then the 11 gathered in the upper room. y luego aquellos que estaban en el aposento alto. Thus, the church's interpretation of Holy Scripture Así, la interpretación de la iglesia de la Santa Escritura, down through the centuries y que esta interpretación siguió a lo largo de los siglos, is rooted in what the Lord himself taught her during those 40 days. está arraigado o tiene como raíz aquello que el Señor Jesucristo en persona comunicó a sus apóstoles en aquellos días posteriores a su resurrección. So do you see the importance of what he is saying? ¿Podemos ver la importancia de lo que él está diciendo? I have been exhorting you to read the Psalms like the apostles did. Le estoy exhortando a leer a los salmos de la misma forma como los apóstoles los leyeron. But where did the apostles learn to read the Psalms Pero that ¿dónde way? aprendieron los apóstoles a leer los salmos? They learned it from the risen Jesus Christ. Ellos lo aprendieron directamente del Señor Jesucristo resucitado. And so the reason I want you to read Psalm 16 as Jesus speaking La razón por la cual le insto a leer el Salmo 16 de la forma en la cual Jesús está hablando por medio de él is that he has taught his church through his apostles es porque él mismo ha enseñado a su iglesia por medio de sus apóstoles that this is how we are to read it. que esta es la manera correcta en la cual el Salmo ha de ser leído. When we read the Psalms, we not only see him referred to Cuando leemos los Salmos, podemos verlo a él no solamente referirse, or spoken about no solamente ser referido por ellos o ser hablado de él en los Salmos, or predicted o ser predicho, profetizado en los Salmos, or described, o ser descrito en los Salmos. we actually hear the voice of the eternal Son of God También podemos escuchar la propia voz del Hijo de Dios hablando por medio del Salmo, speaking through his prophet David. hablando a través de su profeta David. This is the one who was alive, Este es aquel que estuvo vivo and then he was dead, y que después murió and then he is alive again. y que después se fue vivificado nuevamente. This is the message of Easter. Este es el mensaje del domingo de resurrección. He is not dead. Él no está muerto. He has risen. Él ha resucitado. This is why we have faith in our salvation. It's why we know we're saved. Esta es la razón por la cual tenemos fe en Él para salvación. Es porque somos salvos. And it's why we read the Old Testament the way we do. Y esta es la razón por la cual leemos el Antiguo Testamento de la manera en la que lo hacemos. He is risen. Él ha resucitado. He is risen. Él ha resucitado. In Spanish. Tell them to say it in Spanish. Tell them to say it in Spanish. Él ha resucitado. Okay? Okay, here we go. He is risen. Él ha resucitado. He is risen. Él ha resucitado. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén.